Ya comenzamos los grupos de hogar. ¿Cómo vamos con los grupos de hogar? Bien. Yo quiero ver en esta mañana cuántos estamos asistiendo a un grupo de hogar. Levanta tu mano, todos los que están asistiendo a un grupo de hogar. ¿Pocos? Bueno, hay una gran cantidad, baje su mano, hay una gran cantidad que no están asistiendo a los grupos de hogar. Bueno, estamos invitando a toda la iglesia, ¿verdad?, para que asista a un grupo de hogar. Yo sé que el inicio cuesta un poco, pero si tú te propones y quieres aprender, porque estamos viendo un tema muy interesante, tanto para la iglesia como para los amigos. Estamos estudiando el método de Jesús, 8 principios que el Señor puso, ¿verdad?, a trabajar durante el ministerio terrenal. Y si quieres aprender lo que Jesús hizo, y acuérdate que es un mandato en la Biblia que dice, id y predicad el evangelio. ¿A quiénes? A todos los que le hemos recibido. Así que si quieres aprender de la palabra, únete a un grupo de hogar, ¿verdad? Muy bien, esta mañana vamos a ver un tema, la serie número 3, Jesús sana hoy. ¿Cuántos creen que Jesús sana? Amén. Yo soy testigo, ¿verdad?, de que Jesús, como lo decía Daniel, yo también fui traída como una oveja perdida. Yo era una ovejita perdida también, que el Señor me trajo, y a Él sea la gloria y la honra. Un día a lo mejor escucharán mi testimonio, no hoy, ¿verdad?, pero un día yo lo daré para que ustedes sepan lo que Jesús hizo por mí. Yo nunca fui fiel al Señor. Hubo un tiempo que estuve fuera de la iglesia, pero el Señor me trajo con sus brazos de amor. En esta mañana vamos a hacer un repaso, ¿verdad?, sobre la serie número 2 que la dio nuestro pastor el domingo pasado. El domingo pasado hablamos, ¿verdad?, del ministerio, el ministerio de Jesús. Mirábamos que el ministerio de Jesús fue probado. Dice que fue impulsado por el Espíritu Santo. ¿A dónde? ¿A dónde lo llevó el Espíritu Santo? Al desierto. Dice que lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Pero sabemos que Jesús superó la prueba. ¿Por qué? Porque Jesús siempre demostró que dependía absolutamente del Padre. Jesús estaba seguro de que cuando Él estuviera pasando la prueba, Jesús le iba a dar fortaleza, ¿verdad?, para vencer toda dificultad, todo problema físico, porque cuando estás en 40 días de ayuno, porque a eso lo mandó el Espíritu Santo, a hacer 40 días de ayuno. ¿Te imaginas que a veces nosotros con un tiempo que no comemos en la mañana, ya a mediodía queremos ir a comer? Sí, pero el Señor lo hizo los 40 días porque estaba sustentado por el Padre Celestial, demostrando una dependencia absoluta de su Padre Celestial. Él sabía que Él también le daría la fortaleza para seguir ese camino que Dios, el Padre, había trazado para Él. No a la exhibición espectacular, porque Él podía convertir las piedras en pan. También podía tirarse del pináculo, como le dijo Satanás, pero el Señor tenía una dependencia de su Padre y Él sabía que Él tenía que cumplir la misión. ¿Y cuál era la misión de Jesús? Recorrer ese camino de sufrimiento hacia la cruz. También sabía, ¿verdad?, que el Señor lo fortalecería para adorarle en medio de la prueba. Él sabía que el Señor le iba a dar esa fortaleza en medio de la prueba y que se iba a rendir absolutamente al Padre Celestial, y que Él, después de que hiciera eso, pues el Padre lo iba a exaltar. Gloria a Dios. El Señor sigue siendo el mismo. Él sigue sanando. Él sigue dando fortaleza a nuestras vidas. Así como le dio a Jesús, así también lo da a nosotros cuando le buscamos de veras. Jesús, el ministerio de Jesús sigue siendo radical. El reino de Dios
ha venido y ahora es tiempo de salvación. ¿Y cómo podemos encontrar esa salvación? Pues sencillamente, ¿verdad? En arrepentimiento. Mediante el arrepentimiento es la única manera que podemos obtener la salvación. De acuerdo al arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Jesús, miramos el domingo pasado que Jesús invirtió mucho tiempo en sus discípulos. Dice que Él estuvo tiempo entrenando a sus discípulos. Recuerden que la misión de Jesús era entrenar a sus discípulos, porque el día que Él muriera, los discípulos iban a extender el reino. Así que el Señor ocupó mucho tiempo entrenando a sus discípulos, estuvo con ellos para convertirlos en ganadores de almas. Dice la palabra que cuando Jesús predicaba, pasaba algo extraordinario, porque Jesús tenía una autoridad que dice que los demonios le reconocían. Los demonios le reconocían y los demonios soltaban a las personas que tenían poseídos al mandato de Jesús. Ellos se iban inmediatamente. Él demostraba, a través de los milagros, demostraba que el reino de Dios había venido y que el reino de Satanás tenía que retroceder. Estas son las 4 bases que Jesús inauguró durante su ministerio: fe, salvación, arrepentimiento y discipulado. Hoy vamos a ver Jesús sana hoy, la sesión número 3, Jesús sana hoy. Y vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 1, del versículo 29 al 45. Te invito a que tengas tu Biblia allí, porque vamos a ocupar mucho la Biblia. Estas prédicas, ¿verdad?, que son expositivas, vamos a ocupar mucho la palabra, vamos a estar leyendo. En el capítulo 1, versículo 29 al 45, y dice la palabra del Señor. Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Muchos sanados al ponerse el sol. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús recorre Galilea predicando. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él le dijo: vamos a lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para eso he venido. Y predicando en las sinagogas de ellos, en todo Galilea, echaban los demonios. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso rogándole, e hincaba la rodilla y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Aleluya. Aquí miramos, ¿verdad? Tenemos sobre título:
Jesús, el sanador del cuerpo y el alma. Miramos aquí en estos versículos de la palabra del Señor que Jesús, el ministerio de Jesús estuvo marcado por señales, milagros de sanidad y milagros de liberación. Él tenía todo el poder, él tenía toda la autoridad sobre cualquier enfermedad. Y vamos a ver 3 aspectos importantes cómo el Señor ministraba la sanidad en estos enfermos. Y el primer inciso que vamos a ver es que nace de su compasión y de su misericordia. Nace de su compasión y su misericordia. Porque a Jesús le importa. A veces cuando estamos enfermos, muchas veces la enfermedad no nos hace ver el poder de Dios y que Dios está interesado en cada uno de nosotros. ¿Sabes qué? El Señor le importa, el Señor le preocupa, el Señor le conmueve la salud de cada ser humano. Jesús demostró una compasión y una sensibilidad por cada uno de los que estaban enfermos. Él se preocupó por la necesidad y se preocupa ahora también por la necesidad de sus hijos. Para todo aquel que le busca de veras, Él está allí. Es cierto que a veces no lo vemos, pero sí lo sentimos, porque cuando tú crees y nos ponemos de acuerdo, el Señor actúa de una manera poderosa. Y aquí miramos en el primer milagro, la suegra de Pedro. Jesús, al oír que la suegra de Pedro estaba enferma, el Señor le importó. Dice que era una simple fiebre, pero el Señor le importó y se conmovió, porque la suegra de Pedro estaba, dice, en una cama. El Señor no reaccionó como reaccionaríamos nosotros algunas veces. Es una simple fiebre, pues no importa, ya te pasará. Pero no, dice el versículo 31, entonces Él se acercó. ¿Qué hizo Jesús? Se acercó, la tomó de la mano, la levantó de la cama, inmediatamente dice, la dejó la fiebre. ¿Y ella qué hacía luego? Le servía, agradecida le servía al Señor. Aquí describe la manera que Jesús procedió con este enfermo, ¿verdad? Le tomó la mano, la levantó de la cama, la sanó y luego miramos que Dios es gentil, es caballero, es delicado con cada uno de los enfermos. Así que su compasión siempre se puso Él en los zapatos del que estaba sufriendo. Él siempre estuvo a la par. Si leemos todos los libros del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el Señor se conmovió a misericordia por todos los enfermos. Él tenía un amor, una compasión sobre cada uno de ellos. Y miramos, ahora bien, miramos la otra parte, más abajo en los versículos, que dice que al acabar el sábado, justo a la puesta del sol y casi la medianoche, ¿qué le traían? Dice la palabra, le traían muchos enfermos y también endemoniados, enfermos y endemoniados. Y se los traían a la puerta de la casa donde Jesús estaba viviendo. Y dice que Jesús, movido a misericordia, sanó a muchos de ellos. Sanó a muchos de ellos. Es bien importante notar que estos enfermos eran personas sencillas, eran personas humildes, que eran rechazados por la sociedad, porque la enfermedad y la posesión generan rechazo y generan aislamiento. Y todos los políticos, los religiosos fariseos, ¿saben cómo los miraban a estos enfermos? Los miraban como una chusma despreciable. Pero para Jesús los miraba como almas valiosas por las cuales Él había venido a sanar y a salvar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. El Señor, muchos de ellos, bueno, antes vamos a leer Lucas 14, del 21 al 24.
Aquí tenemos, no está Lucas. Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 14, del versículo 21 al 24. 14, 21 al 24. Y dice así la palabra del Señor. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el Señor: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque yo os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Gloria a Dios. Para el Señor eran muy importantes, ¿verdad? Cada uno de estos enfermos. Él los miraba como personas importantes y valiosas para él. El segundo punto, manifiestan la llegada del reino. La llegada del reino significa que había llegado la salvación. Había llegado la salvación. Y la salvación es esa acción de ayudar a una persona en una situación que no puede salir por su propia cuenta. Y la salvación implica una restauración completa, una restauración del alma, del cuerpo y del espíritu, y llevarlo a un estado de renovación total. En este sentido, la salvación era igual a sanidad y liberación. Cada milagro que el Señor hacía evidenciaba que el reino de Dios había llegado de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento. Y leemos Isaías 35. Leemos Isaías 35, están unos versículos más abajo. Isaías 35, versículos 2 al 7. Isaías 35, versículo del 2 al 7. Y dice así la palabra del Señor: florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sedecal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Gloria a Dios. También vamos a leer ahí mismo en Isaías capítulo 42. Vamos a leer Isaías 42, versículos 6 y 7. 42, capítulo 42, versículos 6 y 7. Y dice la palabra: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. Oiga bien, ¿para qué? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ahí mismo vamos a leer Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Dice la palabra:
El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel, a proclamar el año de la nueva voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Gloria a Dios. Cada milagro que el Señor hacía reflejaba lo que es el reino de Dios. En el reino de Dios no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá opresión, no habrá pecado. Es una vida nueva de paz, de armonía, una vida de libertad, de salvación. Sus milagros muestran que Él estaba trayendo el reino de Dios a las vidas de los seres humanos. ¿A quiénes? Aquellos que creían en Él. El reino de los cielos había llegado. Él decía y siempre manifestó que Él era el Mesías enviado por Dios a salvar al mundo del pecado y sus consecuencias. Nosotros, hermanos, como iglesia, somos el canal del reino que Dios quiere utilizar para que llevemos ese mensaje a quienes, a los perdidos. Nosotros somos el canal. Solo tenemos que obedecer. El Señor nos dijo, id y predicar el evangelio. También la iglesia, ¿verdad?, tiene que orar también por los enfermos. El inciso C, demuestran su autoridad frente a Satanás. Miramos que en el Antiguo Testamento se había profetizado, lo acabamos de leer en Isaías, se había profetizado que Jesús cargó ¿con qué? Con la enfermedad. Jesús cargó con enfermedad, experimentó la muerte, expió nuestros pecados y obtuvo la victoria sobre la enfermedad y sobre la muerte y el pecado. Isaías 53, 3:5, ¿verdad? Que lo acabamos de leer. Isaías 53. Isaías 53, versículo 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas, ¿qué pasó por sus llagas? Fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Su obra expiatoria en la cruz incluye y abarca la sanidad física. Dice que él, al morir en la cruz, se llevó todas nuestras enfermedades. Él se llevó nuestras enfermedades, lo tenemos que creer. Y hoy el Señor sigue sanando. A veces dice la gente, es que el Señor sanó en el Antiguo Testamento. Y como que ya hemos perdido esa fe, que el Señor sigue sanando. Hoy el Señor sigue sanando. Yo soy testigo de ello porque yo he recibido sanidad de mi Señor, y a Él sea la gloria y la honra. Y yo sé que muchos de los que están aquí también han experimentado el poder maravilloso de Jesús. Yo he visto levantarse a paralíticos, he visto cómo Dios ha sanado el cáncer, he visto cómo Dios ha puesto su mano sobre enfermedades incurables, porque para Él no hay nada imposible. Dios tiene poder, Dios sigue sanando. Dios es ese mismo Dios que sanó en el pasado, sigue sanando en el hoy. En nuestra iglesia miramos que tenemos muchos enfermos, pero hay una cosa que debemos de entender, y es que
para que tú seas sano, tienes que creer en ese Dios sanador. Yo lo creo, pero tú lo tienes que creer. Aleluya. Él tiene toda la autoridad sobre las enfermedades, porque hoy su reino ha llegado y el reino de las tinieblas tiene que retroceder, porque Cristo es hoy y siempre, por todos los siglos de los siglos. Vamos a leer Lucas capítulo 10, versículos 18 y 19. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Gloria a Dios. El Señor nos ha dado la palabra, solo tenemos que creerla y llevarla a cabo. No tener miedo, porque el que sana, ¿quién es? Es el Señor. Nosotros solo somos el instrumento que Dios ha puesto para que oremos por los enfermos, pero quien da la sanidad es Cristo Jesús. Aleluya. Así como Dios le dio potestad a los discípulos, también nos ha dado autoridad para que oremos por los enfermos. Jesús predica en todo lugar. El punto número 2. Miramos en los versículos 35 y 36 de Marcos, del que leímos al inicio, hacen una reseña bien importante. ¿Cómo obtenía Jesús el poder para sanar y hacer los milagros que hizo? ¿Cómo lo hacía? Bueno, allí lo dice la palabra. Dice que muy temprano él salía ¿a qué? A orar. Era lo primero que hacía. Él salía muy temprano, dice, a orar. Había un hábito profundo en la vida de Jesús, en su vida cotidiana. Lo primero antes de comenzar sus tareas, porque él tenía muchas tareas. A veces puedes decir tú: ay, es que yo vivo muy ocupado. El Señor tuvo una vida muy ocupada. Muchas presiones en su trabajo, porque cada vez que salía se encontraba con multitudes, y estas multitudes no creas que venían a recibirlo, venían a esperar algo de Jesús. Venían enfermos, venían endemoniados, venía gente muy necesitada, y Jesús tuvo tiempo para orar, para dejar ese tiempo para buscar la presencia del Señor. El Señor tenía presiones de la fama, la popularidad. Cuando él salía, la gente lo aclamaba. Tenía la presión de los programas que querían imponerles. También tenía ese tiempo que debía de dejar para preparar a sus discípulos. En fin, el Señor tenía muchas actividades que hacer. Pero su prioridad fue primero la oración antes de la actividad. Jesús oraba, esa era la clave. Si Jesús lo necesitó, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacer la oración un hábito en nuestras vidas? ¿Cómo lo hacía el Señor? ¿Cómo hacía para poder orar? El Señor dice allí en la palabra que buscaba un tiempo donde no hubiesen distracciones ni ocupaciones. ¿Cuál es el tiempo que no tenemos ocupaciones ni distracciones? La madrugada. El Señor buscaba la madrugada, pero qué difícil a veces nosotros levantarnos en esa madrugada, ¿verdad? Es el tiempo más rico para dormir, pero el Señor se levantaba a esa hora. Que el Señor nos ayude, a dejar la pereza, el sueño, para que podamos buscar primeramente al Señor antes de toda actividad. El cuerpo, a esas horas el cuerpo está descansado, la mente también está despejada y nos podemos concentrar en lo que vamos a pedir. Él también se separaba de sus discípulos, y recuerden que Jesús, cuando anduvo en la tierra, le seguía mucha gente iba detrás de él. Entonces él buscaba el tiempo que la gente dormía para ponerse en contacto con el Padre Celestial, para tener un momento de intimidad con él. Buscaba un lugar tranquilo. ¿A dónde se fue? Al desierto. Un lugar tranquilo donde pudiera tener un momento de meditación con el Padre Celestial. Buscaba un lugar
que tuviera privacidad y la ausencia de distracciones. Pues buscaba el desierto, allí no había nada, ¿verdad? Hermano, vivimos nosotros con este hábito cada día como cristianos y buscamos del Señor para estar un momento a solas con Él y decirle: Señor, aquí estamos. Queremos buscarte primeramente a ti. Queremos dejar todas nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades a tus pies. ¿Sabes qué? Si no lo estás haciendo, pues el Señor nos dejó ejemplo. Si no lo estamos haciendo, pues el Señor nos ha dejado ejemplo que lo primero que tenemos que hacer es buscarle en la intimidad, hablar con Él, tener ese hábito diario, ese hábito que nos ayudará a tener una vida fuerte, lleno de la presencia de Jesús. Si Él nos necesitaba, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Lo primero para Jesús fue la intimidad y después fue la actividad. En segundo lugar, miramos que Jesús, cuando anduvo predicando sobre la tierra, dice que no permaneció en un solo lugar. Jesús salió de aquel lugar. Dice que Él llegaba a un lugar, ministraba, sanaba, pero luego salía. Y la gente le decía: Jesús, quédate aquí, no te vayas. Era tanto lo que el Señor hacía y la gente estaba tan embelesada en Él, en los milagros que hacía, la provisión que hacía cuando tenía que darles de comer a 5,000 y les daba de comer a todos con simplemente 2 pececitos y 2 panes. Ellos miraban el poder de Dios, pero dice que Él no se quedaba allí, no permanecía allí. ¿Por qué? Porque la misión de Jesús era predicar en todos los pueblos y en todas las aldeas de Galilea. Aunque el mensaje no lo recibieran como Él quería que lo recibieran, pero la misión de Él era predicar. Hermanos, hoy tenemos un peligro de estancarnos en un mismo lugar. Queremos que la gente escuche la palabra, queremos que nos acepten la palabra, pero el Señor no esperaba que la aceptaran. Él predicaba la palabra. Uno dice, la palabra caía en buena tierra y otros pues no la recibían. Pero la misión de Él era predicar el Evangelio. Esa es nuestra misión, predicar el Evangelio, porque el Evangelio tiene que ser proclamado en toda la tierra antes de que Cristo venga. Y esa es la misión que tenemos cada uno de nosotros, predicar el Evangelio. A veces tenemos pereza, a veces ponemos miles de obstáculos porque no queremos ir a predicar o porque nos da temor el qué dirán, qué me van a preguntar. Claro, para salir el Señor primeramente se preparaba, porque no creas que la misión del Señor solo es ir. Voy a salir y voy a ir a entregar folletos. No, tienes que orar primero, pedirle la dirección al Señor, que Él te llene de su presencia, de su Santo Espíritu, porque tú no sabes con quién te vas a encontrar en la calle. Y tienes que ir lleno de su presencia para que Él te dé palabras en el momento que la gente te rechace o te diga algo o te pregunte algo, porque hay muchas preguntas que hace la gente en la calle. Pues la iglesia de Jerusalén estaba pasando un momento así. La iglesia de Jerusalén había crecido en discípulos, había crecido y se estaba engordando, pero ¿cuál era el problema? Que estaban predicando a los mismos judíos, que los judíos no querían atender la palabra, y el Espíritu Santo vino sobre ellos y los sacó de ese encierro y los mandó a nuevas sendas, a predicar el Evangelio. Y ya saben lo que pasó. Salieron a predicar y el Señor sanaba a los enfermos. Y mucha gente vino a los pies del Señor. Pues eso es lo que el Señor quiere en la vida de nosotros. Jesús, sanador del espíritu. Miramos en los versículos más abajo que el Señor sana a un leproso. ¿Qué le decía el leproso? Quiero ser limpio, le decía el Señor. La lepra es una enfermedad en la piel que tiene mucho riesgo de contagio. Y estos enfermos eran catalogados como un estigma social en las que los padecía. Era una plaga parecida al SIDA de hoy. Vamos a leer Isaías capítulo 1.
Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Gloria a Dios. Leemos Jeremías capítulo 8, versículos 20 y 22. Jeremías capítulo 8, versículos 20 y 22. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Hay un paralelismo entre la lepra y el pecado. De hecho, la lepra tipifica el pecado. Miramos en este cuadro, vamos a comparar en este cuadro, que ambas, tanto la lepra como el pecado, producen la muerte. Miramos que la lepra, un leproso, lo retiraban fuera de la ciudad, lo alejaban, lejos de su familia, lejos de sus amigos, dejaba a su familia, a sus seres queridos. Y el pecado, de la misma manera, nos separa de Dios, nos separa también de nuestros semejantes y nos lleva a la muerte. La lepra contamina todo el cuerpo. Un leproso se le llagaba todo el cuerpo, eran llagas, supuraban sangre, pus, y el pecado también contamina y nos llena de vergüenza y de culpa. El leproso no puede ser consciente, sobre todo al principio de su enfermedad, y el pecado nos ciega muchas veces y nos insensibiliza. Nos sentimos tan cómodos en él que no nos percatamos. Es conmovedor ver cómo estos leprosos eran alejados del mundo, mientras andaban solitarios por la calle gritando, impuro, impuro. Pero Jesús se acercó a aquel leproso que le pidió ayuda y le dijo: Señor, quiero ser limpio. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús rompió todo esquema. Jesús rompió toda prescripción de las leyes ceremoniales, donde mandaban a los leprosos fuera, separados, pero Jesús le tocó. Y ese toque del Señor rompió ese esquema, ¿verdad?, de las prescripciones ceremoniales. Según Levítico capítulo 13, versículo 45 al 46. Vamos a leerlo. Levítico capítulo 13. Capítulo 13, versículos 45 y 46. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozada pregonará: inmundo, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Pues Jesús rompió con eso, porque Jesús, cuando el leproso le pidió ayuda, dice que Jesús lo tocó. Yo no sé si a ti te emociona, pero a mí sí me emociona, porque una persona que tenía una cultura de que todos los leprosos tenían que estar fuera de la ciudad, fuera de sus amigos, fuera de ese círculo de su familia, sus hijos,
Jesús tuvo misericordia de él. Y así como Dios tuvo misericordia de ese leproso, también tiene misericordia de nosotros. No olvidemos que Cristo sigue siendo el mismo y que su poder sigue hoy sanando y curando las enfermedades. La compasión y la misericordia de Dios fueron profundas con aquel leproso. Jesús le tocó, Jesús lo aceptó como persona. Jesús miró ese aislamiento que tenía aquel y él vino y lo abrazó y le dio su amor, le dio su compasión, le dio su cariño. Él estaba despreciado por la sociedad porque podían ser contagiados, pero Jesús no le importó. Él puso su mano poderosa en él. Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. Dice que Jesús fue a la cruz del Calvario y se hizo maldito, porque dicen que todo el que moría en un madero, maldito el que muere en un madero, decía la palabra, y él se hizo maldito. Nosotros teníamos que morir en ese madero, pero él ocupó nuestro lugar. Él demostró esa compasión, esa misericordia, dándonos vida a cada uno de nosotros, que éramos sus enemigos. Romanos 5, capítulo 5, versículos 7 y 8. Y dice la palabra: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos amó incondicionalmente. Él murió en la cruz, nos aceptó cuando nosotros venimos a Él arrepentidos. Y ese es el trabajo de hoy. Nos llama la atención este encuentro del leproso. Cuando el leproso viene a Jesús, él creía que Jesús lo iba a sanar completamente, lo iba a limpiar completamente de su lepra. Deseaba ser completamente limpio. Qué bonito venir con esa fe al Señor Jesús. Nosotros necesitamos, hermanos, esa fe. Venir con esa fe real y decirle: Señor, aquí está mi enfermedad. Y yo creo que hoy la sanas, porque tú te llevaste las enfermedades en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que por tu llaga fuimos nosotros curados. Y aquel leproso había puesto toda su confianza en el Señor, creyendo que el Señor le iba a sanar de aquella enfermedad incurable. Y el Señor puso su mano sobre él, tuvo misericordia. Y de esa misma manera el pecador debe acercarse a Jesús. Reconocer que si vengo a Jesús, Jesús perdona mis pecados. No importa cuán grandes sean tus pecados. A veces hay personas que dicen: es que yo no tengo perdón de Dios. Pues para Dios no hay nada imposible. Si tú vienes arrepentido al Señor, Él te perdona, Él te abraza. Él hoy tiene sus brazos abiertos diciendo: hijo mío, aquí estoy. Tienes que tener una determinación en abandonar el pecado completamente y vivir limpio para el Señor. Dice que Jesús quiere perdonar nuestros pecados cuando venimos a Él con disposición. Salmos 51, 17 dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando venimos a Él humillado, el Señor no nos desprecia. Cuando venimos a Él y le decimos: Señor, yo no puedo, porque a veces queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, pero nosotros solos no podemos, solo con ayuda del Señor. Él sí puede limpiar nuestros pecados, Él sí nos puede ayudar. Él manda al Espíritu Santo para que nosotros podamos caminar en ese camino que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Él se deleita en perdonar. Dice Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar, ¿qué?
nuestros pecados. Aleluya. Aquel leproso, inmediatamente que le pidió ayuda al Señor, le dijo: Señor, yo quiero ser limpio. ¿Qué quieres?, le dijo el Señor. Quiero ser limpio. Dice que inmediatamente salió poder del Señor y aquella lepra salió de su cuerpo. Inmediatamente, cuando el pecador se arrepiente y cree al instante, es limpio de sus pecados, de la lepra. La lepra aísla, la lepra te aísla, te destruye, te lleva a la muerte, y también sientes ese rechazo, porque la lepra es como el pecado, ese pecado que llevamos arrastrando. El pecado nos aísla, nos destruye, nos lleva a la muerte. Somos rechazados por algunos, pero nosotros tenemos al Señor, que es un Dios compasivo y amoroso. Y cuando vienes a Cristo a buscarlo como una oveja ahí arrepentida, el Señor te da su mano, te abraza y Él te perdona. Debemos de crecer en misericordia, mis amados hermanos, y pasión por los perdidos, como Él lo tiene. Aleluya. Voy a pedirle al ministerio de alabanza. En este momento, amigo, yo sé que hoy tenemos muchos amigos. Así como el Señor limpió a aquel leproso, hoy el Señor está con sus brazos abiertos y te dice: ven. Hoy es tiempo de salvación. El reino del Señor ha venido, ha llegado, la salvación ha llegado. Y la única manera es arrepentirse y viniendo al Señor. Yo te invito esta mañana, si quieres aceptar al Señor Jesucristo, levanta tu mano allí donde estás. Si quieres aceptar a Cristo el Señor, levanta tu mano. Y si no tienes vergüenza, ven. El Señor lo dio todo por ti. El Señor lo dio todo por ti. ¿Cómo no darle al Señor nuestra vida, que Él lo dio todo por nosotros?